A la vida de Job, y ya vimos ahí los primeros 6 versículos, y no se espante, no voy a decir pues vamos 6 versículos una plática, pues yo creo que vamos a llevarnos más de 7. No, yo quiero detenerme un poquito en este primer capítulo, ya los demás los vamos a ver un poquito más rápido, pero es importante que podamos mirar y estacionarnos bien ahí. Y sobre todo guardar en nuestro corazón, hermanos, toda la palabra. Pero estos primeros versículos van a ser fundamentales, escúcheme bien, son fundamentales. En esta historia real de Job podemos darnos cuenta que los primeros versículos fueron fundamentales para la victoria en la vida de Job. Y es por eso que quiero recargarme un poquito ahora. Y hoy vamos a ver a partir del versículo 5, 6, ¿verdad? Y vamos no voy a avanzar mucho quizá en esta mañana, pero sí quisiera, ¿verdad?, que podamos poner, ¿verdad?, toda atención y podamos disponer nuestro corazón para poder aprender. ¿Está listo? Pongo mi cronómetro de 5 horas. Y mire, yo le dije, vimos ahí el versículo 1, dice verso 1, capítulo 1, verso 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tal parece que el autor aquí está exagerando un poquito en relación a la descripción de Job, ¿no? Nos parecería poder mirar que, pues qué exagerado, ¿no? O sea, le echó ahí, ¿verdad?, de su cosecha, dicen por ahí, para poder hablar bien de Job. Sin embargo, vamos a ver más adelante que estas características no solamente las habla el autor. Acuérdense que toda escritura es inspirada por Dios. Amén. Entonces vienen del corazón de Dios. Entonces el autor al escribir es inspirado por Dios. Así de que estas palabras no son exageradas de un hombre, exageradas de un autor que escribió la historia de Job, sino que provienen del corazón mismo de Dios, y ahorita lo vamos a ver. Y bueno, estas características, si podemos seguir leyendo, vamos a encontrar una enseñanza grandiosa, ¿sí? Y dice ahí que no había otro como él en la tierra. Sí, vea, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas. ¿Se acuerda que hablamos en relación a las asnas? Sí, eran muy preciadas por la leche. Y bueno, era muchísimo dinero lo que podía tener Job. Muchísimos criados. Aquel varón era más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en el día de su cumpleaños, en su día. Y enviaban llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Lo vimos hace 8 días todo esto. Y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se lavaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos, o sea, de sus hijos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Y ahí nos quedamos hace 8 días. Amén. Vimos, ¿verdad?, cuál es el compromiso o la responsabilidad de nosotros como padres. Hablamos un poquito acerca de los jóvenes. Hablamos en relación a esto. Y bueno, no había otro como él en la tierra. Ahí lo describe la escritura. Vea conmigo el versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová a los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Vea, no había otro varón que pudiese tener ese temor reverente delante de Dios. Híjole, qué tremenda palabra. Y mire que hoy en día el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Y necesitamos, usted y yo como hijos de Dios, ser verdaderos adoradores, tomar estas características. Vea, no había otro como él en la tierra. Era perfecto, recto, temeroso de Dios. Y lo hablamos hace 8 días, y hoy quiero otra vez mencionar esto: apartado del mal. Él se apartaba, él veía que eso no era correcto y se apartaba. No iba en pos de esas cosas.
¿sí? Él se alejaba de esas cosas y ya estuvimos hablando de esto. Esta debe de ser una de las características que puedan identificarnos a usted y a mí, apartarnos del mal. Tenemos que vivir apartados del mal, ¿sí? Es decir, que cuando que Job hacía lo que le correspondía a él como hijo de Dios, amén, buscaba alejarse de todo lo malo. Y mire, podemos ver que Job tenía una vida de santidad. ¿Sí es así o no? Tenía una vida de santidad. Tú y yo somos llamados a poder vivir en santidad, ¿sí? Ahí en la primera carta a los Corintios, en los primeros capítulos, lo hemos estado estudiando también, sí, que por cierto ya vamos a regresar dentro de 8 días, ¿sí? Y hemos estado estudiando cómo Pablo le dice ahí a los hermanos en Corinto que ellos fueron escogidos, apartados para poder vivir en santidad. Y es el mismo mensaje que Dios tiene para usted y para mí en esta mañana. Hemos sido escogidos para vivir en santidad. Y como Job, ¿verdad? Debemos de vivir apartados de todo mal. No estoy hablando de perfección, porque aquí no hay uno solo que sea perfecto. No habemos en este lugar uno solo que seamos buenos, que seamos perfectos, que seamos, ¿verdad? Excelentes, que no nos equivoquemos. No, todos de una u otra manera. Y cuando la Biblia habla que Job era perfecto, no habla que no tenía errores, no habla que no tenía defectos, que no tenía tentaciones. Habla que en todo momento Dios era su prioridad y que en todo lo que hacía y todo lo que pretendía y sus objetivos, sus planes, sus proyectos, en primer lugar estaba Dios. Amén. Por eso dice la Escritura que él era perfecto, ¿sí? Y se menciona el nombre de Job, y hace 8 días hablábamos esto. Mire, mientras Job estaba en la tierra disfrutando, teniendo, ¿verdad? Disfrutando de las provisiones de Dios, en el cielo se estaba hablando de él. Ahí en la corte celestial se estaba mencionando su nombre, ¿sí? Porque dice ahí el versículo 6 que vinieron a presentarse delante de Dios, ¿verdad? Todos sus servidores, todos los siervos de Dios, y entre ellos vino Satanás, y tiene que rendirle cuentas al Señor, bendito el nombre de Jesús. Amén. Y entre ellos se presentó. Y cuando, ¿verdad?, el Señor comienza a decirle ahí de dónde vienes, y él dice de rodear la tierra, ¿verdad? El Señor menciona el nombre de Job. Dios menciona el nombre de Job. ¿Qué se estará diciendo de nosotros, hermanos? ¿Qué se estará diciendo de nosotros allá arriba? O ni siquiera somos mencionados. ¿Qué se estará diciendo de usted, de mí, allá arriba? El Señor estará diciendo: ¿no has considerado a mi siervo, a mi sierva? ¿Se estará diciendo eso de nosotros? ¿O ni siquiera nuestro nombre es mencionado porque no estamos cumpliendo su perfecta voluntad? Y esto es algo que debería de importarnos. Si usted dice: a mí no me interesa, claro, debería de interesarnos, sí. Porque de ahí se desprende, vuelvo a repetirlo, la victoria en la vida de Job. Bendito el nombre del Señor. Amén. Y mire que en el momento en el cual el nombre de Job es mencionado en los cielos, en ese momento o a continuación, en los próximos días, en los próximos momentos, la fe de Job iba a comenzar a ser a prueba. Amén. Iba a ser puesta a prueba. Y ahí se vería realmente quién era Job. Ahí realmente se iba a ver qué tan fuerte, qué tan cimentado estaba en el Señor, ¿sí? Así es de que había llegado la hora, había llegado el momento. Durante mucho tiempo Dios había bendecido a Job, y no lo había bendecido nada más por bendecirlo, lo había bendecido en abundancia porque Job era un hombre temeroso. Pero ahora había llegado el momento en el cual iba a ser puesto a prueba. Porque déjeme decirle que lo que hay en el corazón del hombre no se conoce por la abundancia que tenga, no se conoce por los días de abundancia que tenga o por los días buenos que viva, sino que lo que hay en el corazón del hombre se conoce en los momentos de pérdida. ¿Sí me escuchó? Ahí es donde se conoce lo que realmente hay en el corazón del hombre. Cuando todo está bien, todos aparentemente estamos alegres con Dios, bendecimos el nombre del Señor. Pero cuando las cosas cambian, cuando el panorama no es muy agradable a nuestra forma de pensar o de creer, entonces ahí es donde realmente sale lo que hay en el corazón. Esto lo he visto mucho aquí en mucha gente, aquí que ya no está aquí. Cuando las cosas están bien,
gloria a Dios, aleluya, hermano, hermana. Pero cuando las cosas cambian, hasta el semblante cambia por completo, la actitud cambia por completo. Y ahí es donde realmente se ve dónde estamos cimentados, dónde estamos parados. Qué importante es esto. La prueba iba a comenzar en la vida de Job. Apenas venía lo bueno. Amén. Escúcheme bien, estamos hablando que él era un hombre muy rico y tenía, no tenía falta de nada, todo lo tenía. Pero la prueba no estaba ahí. La prueba apenas iba a comenzar. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. Y vemos que lo que estaba sucediendo en el cielo, hermanos, era producto de la fidelidad de Job, de la lealtad de Job. Qué hermoso es esto. Aunque el panorama que vamos a leer o lo que vamos a mirar en los próximos días no va a ser tan agradable ni para Job ni para muchos de nosotros, ¿verdad? En la enseñanza que Dios tiene para nosotros, hermanos, en el cielo, todo lo que se estaba planeando en el cielo, hermanos, era producto de la fidelidad y lealtad de Job. Qué hermoso que el plan que se está diseñando, que lo que se está llevando a cabo en el terreno celestial sea provocado por tu fidelidad y mi fidelidad. Qué hermoso. Ay, no, hermano, no, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Sabe por qué no? Porque no hemos entendido. Yo le decía que es no de creencia, sino de convicción. ¿Se acuerda? Lo voy a seguir repitiendo muchas veces. Muchos de los que están sentados en un lugar como este tienen solamente una creencia, pero debe de ser más que una creencia, debe de ser una convicción de que Él es todopoderoso. Y cuando vivimos en la convicción de que Él es todopoderoso, ¿por qué no, hermanos? ¿Me da miedo? Sí, a todos. ¿Me va a doler? Claro que sí, va a ser doloroso, pero no va a ser eterno, se va a acabar, porque esta leve tribulación momentánea, amén, produce un cada vez más eterno, excelente peso de gloria en cada uno de nosotros. Pero vea cómo dice el apóstol: esta tribulación momentánea, diga conmigo, momentánea. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a acabar. Amén, se va a terminar. Sin embargo, lo que Dios ha preparado para nosotros, eso no se acaba, eso es eterno. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Es por eso que estos primeros versículos son claves para el testimonio de Job y para nuestra vida, hermanos. Son claves. Si tú y yo no tomamos en práctica o ponemos en práctica, hermanos, estos primeros versículos, no vamos a poder aguantar, perdón por la expresión, no vamos a poder rendir, no vamos a poder soportar. Por eso es importante que usted y yo podamos notar esto, ¿sí? Entonces todo lo que estaba sucediendo allá arriba era producto de la lealtad de Job. Bendito el nombre del Señor. Qué hermoso es eso. Amén. Entonces aquí todos los seres celestiales comparecen delante del Señor, se presentan a rendir cuentas. Y ahí viene, ¿verdad? Ahí en el versículo 6, entre los cuales también vino Satanás. Ay, hermano, no diga esa palabra. Estoy leyendo aquí nada más. Amén. Satanás, que significa adversario. Vea, esa palabra Satanás significa adversario o el que se opone. Amén. Espero que no haya satanáses, ¿verdad? Adversarios que se oponen siempre a todo. No. Ese papel no nos toca a nosotros. Mire, ese papel le toca al diablo, el enemigo de Dios y el enemigo de nuestras almas. Note, voy a hablar muchas cosas ahora en esta mañana que quiero que por favor queden grabadas ahí en nuestro corazón, porque es interesante todo esto. El enemigo, el que se opone, ¿sí? Ya desde tiempo atrás el enemigo había hecho de las suyas con Adán y con Eva, ¿se acuerdan? Ya de tiempo atrás él ya había logrado pues parte de su objetivo. Y él llegó con toda la confianza, con toda la soberbia, con toda la arrogancia de que ahora iba a hacer lo mismo con Job, porque ya lo había logrado con Adán y con Eva, ¿sí? Y ahora va a intentarlo hacerlo con Job. Yo sé que usted y yo ya sabemos, ¿verdad? El final de esta historia, pero mire, era lo que sucedía en el ámbito espiritual. Y Job no se imaginaba lo que estaba pasando allá arriba. Allá arriba estaba Satanás, ¿verdad? Satanás y el Señor, ¿sí? Estaban teniendo una
charla ahí, ¿verdad? Estaban mirando y estaban poniendo el ejemplo de Job. Mientras tanto acá Job estaba como si nada, ni siquiera se daba una pequeña idea de lo que se estaba hablando de él, ni siquiera se imaginaba lo que venía a continuación. Él estaba aquí y mire, usted y yo estamos aquí y no nos damos ni siquiera la mínima idea de lo que va a venir a continuación. No tenga miedo, no se lo digo para que tenga temor, se lo digo para que usted y yo estemos bien cimentados en la roca que es Cristo Jesús. Amén. Pero no nos damos una idea. Tú y yo estamos aquí, algunos están bien contentos, otros están cerrando los ojos, otros ya los perdimos. Y no nos damos ni siquiera la mínima idea de lo que viene a continuación. Y tenemos que estar al tanto. Amén. Dice la Escritura, porque los días son malos. Amén. Tenemos que estar alertas porque los días son malos. ¿Si es así o no? ¿Sí? Y Job no se imaginaba que por su integridad se estaba gestionando algo en el cielo. Y así vuelvo a repetirlo, muchos de nosotros no nos damos una idea, ¿sí? Y mira, lo más hermoso y lo más importante es que tú y yo tenemos que ser leales a Él. Lo que venga, Dios lo va a controlar y ahorita lo vamos a ver. Tú y yo tenemos que ser leales a Dios. Diga, tengo que ser leal a Dios. Tengo que ser fiel a Dios. No importa lo que se esté gestionando allá arriba, si tú y yo somos leales, somos fieles, hermanos, vamos a tener victoria. Note que no le estoy diciendo si tú y yo somos leales y fieles no nos va a pasar nada. No estoy diciendo eso. No. Si tú y yo somos fieles y leales, vamos a tener victoria. Y para poder tener victoria tenemos que enfrentar ciertas o enfrentarnos a aquel oponente, a aquel que se opone. En este caso, ¿quién es? ¿Quién se opone? Satanás. Amén. El adversario, el que se opone. Entonces tenemos que ser leales a Dios. Y lo que se gestione en el cielo, bendito el nombre del Señor, porque Él va a exaltar su nombre a través de cada uno de nosotros. ¿Cuántos alaban su nombre? Amén. Pero mire, si nosotros queremos vivir, y muchos así pasa, solamente queremos vivir en el ámbito terrenal. Muchos solamente pensamos en lo terrenal, en lo que me conviene, en lo que necesito, en lo que quiero, en lo que me hace falta, etcétera, etcétera. Y vivimos ahí en el ámbito terrenal. Nos esforzamos, trabajamos, tenemos dinero, tenemos negocios, posesiones, nos va bien, tenemos estudios, y estamos ahí ocupados. Note que no estoy diciendo que esto sea malo, pero sí se vuelve malo cuando Dios no es el primer lugar. Y muchas veces estamos más enfocados en el ámbito terrenal y se nos olvida que en el ámbito espiritual, algo se está gestionando. Y si tú y yo no estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Amén. Y tenemos que estar trabados de la mano del Señor, porque algo se está gestionando a nivel espiritual. Amén. Y si solamente yo estoy mirando el ámbito terrenal, cuando venga esa situación a mi vida, hermano, ¿de dónde me voy a agarrar? ¿De dónde me voy a agarrar? ¿De tus estudios te vas a agarrar? Cuando caiga una enfermedad sobre tu cuerpo, ¿de ahí te vas a agarrar? De tus posesiones. Mire que hemos conocido muchas personas que han tenido mucho dinero y han muerto. Ni con todo su dinero pudieron, ¿verdad? Y contrataron a los mejores médicos y no pasó nada. ¿De dónde te vas a agarrar? ¿De tus estudios? ¿De tu carrera? ¿De tu dinero? ¿De tus posesiones? ¿De ahí te vas a agarrar? Eso se desvanece. Dice la Escritura que ahí el orín y la polilla lo corrompen. Amén. Se pudre ahí. Todo eso se pudre. Y cuando venga la situación difícil, ¿de dónde me voy a agarrar? Cuando tengo mucho dinero y tengo mis ahorros y el peso se devalúe, ¿de dónde me voy a agarrar? Y cuando el gobierno venga y diga esto le corresponde al gobierno, ¿verdad? Y te quito tu casa y te quito esto, ¿de dónde nos vamos a agarrar? Ahora el gobierno hasta nuestros hijos nos quiere quitar. ¿Sí se ha dado cuenta? ¿De dónde nos vamos a agarrar? Pero si estamos agarrados del Señor, hermanos, ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y esto, hermanos, que se escribió ahí en Romanos, Job lo vivió. Amén. Job lo vivió. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces, no nos olvidemos de lo espiritual.
¿Sí? No vamos a poder entender lo que venga a nuestra vida si solamente nuestros ojos están en lo terrenal. Muchas veces muchos hermanos que están con sus ojos en lo terrenal se olvidan de lo espiritual. Cuando viene una situación complicada, lo primero que dicen es: pero ¿por qué si yo esto? ¿Pero por qué si Dios? ¿Pero por qué? Porque no alcanzamos a entender. Nuestros ojos están en lo terrenal y se nos olvida. No vamos a alcanzar a entender lo espiritual, porque lo espiritual se discierne espiritualmente. Amén. ¿Si es así o no? Entonces, cuidado, tenemos que entender, vamos a comprender más las cosas. Y si así no fuese, porque no siempre vamos a terminar por entender lo que Dios hace. Algunas ocasiones Dios nos lo revelará, pero algunas otras ocasiones nos vamos a quedar sin saber el porqué de esa situación. Pero si estamos trabados del Señor, hermanos, lo único que vamos a saber es que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Así Jesús lo prometió. Amén. Estará con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Por eso le digo que si seguimos así no vamos a terminar. Vamos al versículo 7. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y mire, hay algo interesante aquí que debemos tomar en cuenta. Y que nunca, hermanos, debemos de olvidar, porque muchas veces le damos más importancia o le damos más poder del que debe de tener al diablo. Ay, no, hermano, ¿cómo cree? Sí. Muchas veces le damos más crédito al poderío del diablo. Déjeme decirle que el diablo tiene poder, pero es un poder limitado. Amén. Yo no voy a decir amén, que el diablo tiene poder. Escúcheme bien, el diablo tiene poder, pero es limitado. El poder de Dios es ilimitado. Por eso le dije, debemos de tomar en cuenta algo y jamás se nos debe de olvidar: no le des tanto poder al diablo. Me encuentro con gente: es que el enemigo, es que el chanclas, es que el diablo, no sé cómo le digan, ¿verdad? Es que viene el devorador, ¿verdad? Y me ha atacado. No, él no tiene poder sobre los hijos de Dios. Yo le dije hace 8 días que lo único que le da autoridad al diablo es el pecado. Si tú y yo estamos viviendo en pecado, entonces sí, cuidado, agárrate, porque él no anda con juegos, ¿eh? No se anda con juegos. Si tú no quieres nada con Dios, abusado. ¿Sí? Y no es amenaza, no. Dios no amenaza a nadie. Dios te dice: pongo delante de ti la vida y la muerte. Si tú no quieres, Dios te respeta, pero con el diablo no se juega. ¿Sí? Y luego me gustaría hablar mucho de esto, porque él es un ser que vino a matar, hurtar y destruir, pero no lo alcanzamos a entender. Decimos: no pasa nada. ¿Y qué? Yo he escuchado mucha gente que dice: pues me voy al infierno. ¿Y qué? No sabes lo que dices. ¿Sí? Dios guarde la hora, ¿eh? Pero si tú llegas a llegar al infierno porque dijiste: me voy al infierno, ¿y qué? Esas palabras van a retumbar por toda una eternidad ahí en tu mente. Amén. ¿Y por qué digo esto? Porque, escúcheme bien, en realidad el diablo no es rival para nuestro Dios todopoderoso, de ninguna manera. Entonces no le demos el poder que Él, ¿verdad?, quiere que le demos. Muchas veces le damos un poder que no deberíamos de darle, ¿sí? Tiene un poder limitado y Dios lo limita y no le permite hacer nada, ¿sí? Porque Dios es un Dios poderoso. Entonces no hay comparación. Usted y yo comparamos el Dios bueno, Él es poderoso, y el Dios malo es el diablo, y también tiene poder. No se compara el diablo con nuestro Dios todopoderoso. Nuestro Dios es eterno, es el alfa y la omega. El diablo fue un ser creado. No se compara en nada con el poderío y la majestad de nuestro Dios. Él quiere ser igual a Dios, pero no puede. Amén. Por eso nos odia tanto, por eso odia tanto a Dios, pero no puede. Y hablar del diablo, hermanos, es un tema muy, muy interesante, ¿sí? Que deberíamos de saberlo usted y yo, porque muchas veces: oren porque el diablo me está atacando. No, mejor oremos para vivir en santidad, porque cuando uno vive en santidad, el diablo se aleja de nosotros.
El diablo sabe que no podemos, que usted y yo, o que él no puede contra nosotros, y no porque usted y yo seamos los super, sino ¿sabe por qué? Porque Jesús está en nuestro corazón. Y cada vez que el diablo viene a nosotros y ve que Jesús está en nuestro corazón, le recordamos la muerte en la cruz del Calvario y la resurrección al tercer día. Amén. No es rival para nuestro Dios. Entonces ya deja de andarle dando poder que no tiene. ¿Sí? Y por eso digo esto, porque mira, ¿de dónde vienes? Dice, de rodear la tierra y andar por ella. Si él fuera soberano, simplemente no se hubiese parado delante de Dios, pero tiene que pararse y rendirle cuentas a nuestro Dios todopoderoso. Amén, hermanos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Sí? Entonces él no tiene el poderío que tiene nuestro Dios. El enemigo tiene un interés en lo que está sucediendo en la tierra. Escúchame bien, el enemigo está interesado en ti. Satanás está interesado en ti. ¿Sí? Por eso es que está ahí, dice, como león rugiente. En 1 Pedro capítulo 5 verso 8 dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Amén. Y él tiene un interés en lo que está pasando contigo, ¿sí? Vuelvo a preguntar, ¿qué se estará diciendo en los cielos de ti o de mí? ¿Qué se estará hablando de nosotros? ¿Sí? O a lo mejor el diablo ni te menciona. A lo mejor el diablo ni me menciona. ¿Por qué? Porque nos tiene bien controladitos. Dice, no, estos los tengo bien controlados aquí. ¿Qué problema me va a dar ese o esa? ¿Sí? ¿Se oyó feo, eh? ¿Qué problema me van a dar ellos si aquí los tengo bien controlados? ¿Sí? Y a lo mejor no se menciona tu nombre, y eso es súper peligroso. Amén. Pero si tu nombre y mi nombre se está mencionando allá arriba, es porque podemos causar un gran daño en el reino de las tinieblas. Amén. Dios no ignoraba de dónde venía el enemigo. La pregunta de Dios no es porque Dios no supiera de dónde venía el diablo. No. La pregunta que el Señor le hace, ¿verdad? Es porque Él está observando, ¿verdad? Lo que Satanás estaba haciendo. Estaba observando que el diablo estaba planeando hacer mal. Y déjeme decirle que no era la primera vez que el diablo planeaba hacerle mal a Job. Y ahorita más adelante lo voy a mencionar. Pero no era la primera vez. Verso 8. Y y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Sí? Ya le dijo que venía de rodear la tierra, de andar planeando hacer mal. Y entonces el Señor le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aquí confirmamos que el autor de este libro de Job estaba acorde al corazón de Dios. No era que le había aventado, perdón por la expresión, de su cosecha el autor al hablar de esta manera o al mencionar estas características de Job. No era eso, era que estaba acorde a lo que había en el corazón de Dios. Y en el corazón de Dios, Dios pone como ejemplo a Job. ¡Wow! ¡Qué grandioso es esto! Amén. Entonces no había exagerado. Aquí Job, hermanos, se habla de él. Dios sabía perfectamente lo que era Job. Amén. Y vea cómo se expresa de él. Y esto es importante. Escúcheme bien, por favor. Porque aquí lo que importa es quién eres tú para Dios y no lo que los demás digan que somos. Amén. No me importa si tú piensas lo contrario. Lo importante es lo que Dios piensa de mí. Ahora, quiero explicarlo bien o dejarlo bien en claro, porque hay muchas personas que dicen: no me importa lo que piensan de mí. Pero ¿sabe por qué dicen eso? Porque su actitud es contraria a lo que dice la palabra. Y ellos dicen: no me importa lo que los demás piensen de mí o digan de mí. Pero es porque ellos viven en su necedad, porque ellos quieren seguir haciendo su propia voluntad y no porque realmente sea lo correcto. ¿Bajo qué contexto, hermanos, le estoy diciendo que no importa lo que los demás digan de nosotros? Bajo el contexto de mi lealtad y fidelidad para con Dios. Amén.
Porque si tú eres desobediente, haces lo que quieres y dices, no me importa lo que los demás digan de mí, con que Dios, yo sé que Dios, ¿verdad? Yo sé que soy un princesito, una princesita para Dios. Yo sé que soy amado para Dios. Yo sé que soy amada para Dios. Obedece. Obedece. Porque eso lo dices para justificar tu actitud. Y lo que se habla de Job no era para justificar su actitud, era la verdad de lo que Job tenía en su corazón. Amén. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque más adelante, y vamos a llegar, no sé si en la plática número 38 o 39, vamos a llegar a conocer a los amigos de Job. Y los amigos de Job comenzaron a hablar todo lo contrario a lo que Dios escribe aquí en estos versículos. Amén. Y por ahí tendrá ciertos amiguitos. No me voy a adelantar, hasta ahí le dejo. Cuando hablemos de los amiguitos vamos a hablar fuerte de esto. Amén. Pero tendrá ciertos amiguitos que dirán lo contrario. Lo importante es lo que tú eres para Dios, lo que Dios piensa de ti dentro de la línea de lealtad y fidelidad para con Dios. ¿Está conmigo? Amén. Y es importante esto, hermanos. ¿Sí? No debe de importar, ¿verdad?, lo que los demás piensen de nosotros. ¿Sí? Pablo dice, me he buscado muchos enemigos, me he hecho a muchos de ustedes enemigos por causa de la palabra. ¿Sí? Pero es mejor, ¿verdad?, ganar a Cristo, ¿sí?, que a ustedes. Entonces hay a muchos que no les caemos, ¿verdad? Pero no importa, con tal de hablar la verdad de la palabra, es mejor, ¿verdad?, lo que Dios dice de nosotros que lo que la gente pueda decir de nosotros. Amén. Vuelvo a repetirlo, dentro de la línea y el contexto de lealtad e integridad hacia con Dios. Amén, hermanos. Entonces, ¿cómo se expresan de Job? Sí. Note que lo que Dios dijo de Job lo dice porque Job lo demuestra en su vida diaria. Amén. No lo demuestra cada 8 días, no lo demuestra de vez en cuando, lo demuestra en su vida diaria, una vida de santidad, de fidelidad, de lealtad, ¿sí? Y vuelvo a repetirlo, no en el sentido en el que muchos lo toman de querer justificarse. Y dice ahí el versículo 8, no hay otro como él en la tierra. A ver, Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra. Amén. Perfecto, recto, temeroso, apartado del mal. Y estas palabras salen del corazón de Dios. Qué hermoso. Imagínese, hermano, que hoy mismo el Señor esté diciendo, Satanás, ¿no has considerado? A ver, diga conmigo a las 3 su nombre. Satanás, ¿no has considerado a mi siervo? A ver, diga su nombre más rápido cuando llegue a esa parte, ¿sale? Ok, vamos, un ensayo, a ver. Satanás, ¿no has considerado a mi siervo? Varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cómo ve? ¿Está bueno eso? Imagínense que en el cielo se esté hablando de usted y de mí sobre estas cosas, hermanos. ¿No has considerado a mi siervo fulanito, a mi sierva fulanita, que es mujer apartada, mujer temerosa de Dios, hombre apartado de Dios, ¿verdad? Perdón, hombre, ¿verdad?, apartado del mal. Apartado del mal, temeroso de Dios. ¿No los has considerado? Y que usted y yo estemos ahí en el plan que se está gestionando allá arriba. Ay, no, hermano, no le saque. Vamos, somos más que vencedores en Cristo. ¿Qué se está hablando de nosotros allá arriba? ¿Qué se estará diciendo de nosotros? Mire, ¿de qué manera? Déjeme preguntarle, ¿de qué manera usted impresiona a Dios? Porque déjeme decirle que Job impresionó el corazón de Dios, a tal grado que Dios utiliza a Job como ejemplo ante Satanás. Mire, qué grandioso es esto. ¿Cómo impresiona a usted? ¿Cómo impresiono yo a Dios? Oh, no, pues yo siempre doy ofrendas y doy buenas ofrendas. ¿Tú crees que eso impresiona a Dios? Eso no impresiona a Dios. No, pues yo tengo tal ministerio, tengo tal talento. ¿Tú crees que eso impresiona a Dios? No, pues yo predico, le he predicado a mucha gente. ¿Tú crees que eso impresiona a Dios? No, pues yo me sé todas las alabanzas. No, yo me sé, ¿verdad? Yo oro en las noches, yo hago esto y hago esto más. ¿Tú crees que eso impresiona a Dios?
Y queremos usted y yo impresionar a Dios con cosas externas, con cosas que se ven y que los demás vean que yo hago, que yo voy, que yo, wow, tantas y tantas cosas. ¿Tú crees que eso impresiona el corazón de Dios? Hubo una vez que muchos hombres llegaron y daban, ¿verdad? Ahí grandes cantidades, pero todas esas grandes cantidades que daban era de lo que les sobraba. Y una mujercita ahí llegó y dice que depositó todo lo que tenía. Amén. No se quedó con nada. Aquí hay una enseñanza muy grande. Depositó todo lo que tenía. Amén. Y dice que Jesús la puso de ejemplo. Y dijo: esta mujer dio todo lo que tenía. Todos los demás dieron lo que les sobraba. Hermano, ¿cómo impresionas a Dios? ¿Con lo que te sobra? Si tengo tiempo voy a la iglesia, eso es lo que te sobra. ¿Le das las obras a Dios? Llego a la hora, a ver si llego a tiempo, eso es lo que te sobra. ¿Tú crees que Dios se va a impresionar de esa manera? ¿Queremos impresionar a Dios de esa forma? A veces sí, a veces no. ¿Tú crees que Dios se impresiona con eso? La enseñanza de esta mujer es que dio todo. Amén. Y Job entregó todo. Cuando se habla de Job es porque el corazón de Dios quedó impresionado. ¿Cómo lo impresionas tú, hermano? ¿Cómo lo impresionamos usted y yo? No, hermano, yo no quiero impresionarlo, por eso mejor ni participo en nada. No, tampoco se justifique de esa manera. Es que yo no lo hago para que me vean. No, pues no lo hagas para que te vean. Por eso yo no me involucro. No, a ver, no se haga. Involúquese. Y en ese involucrarse, lo que haga glorifica el nombre del Señor. Amén. No es de que, yo por eso no voy, yo por eso no participo, yo por eso no. Hace muchos años una mujer me dijo, así tal cual, textual, dice: yo he querido participar en la iglesia, pero ¿sabe? Mi hija me dijo: no, mamá, no te metas a participar en la iglesia, porque todos los que se meten a participar en la iglesia terminan enojados con el pastor. Y yo le dije: bueno, ¿y por qué? ¿Por qué? Dice: no sé, así me dijo mi hija. Ella se reúne. No se reúne. Ay, hermana, lo mejor es poder servir a Dios. Y sí es cierto, muchos se enojan conmigo y muchos están enojados conmigo y tienen años enojados conmigo. No me importa. Voy a seguir hablando la verdad de la palabra. Y muchos se enojan porque no se quieren someter al orden correcto en la Escritura. Y por eso se enojan. Y por eso hablan y por eso dicen. ¿Sí? Tengo un concepto no muy bueno ante muchos. Muchos dicen: es que no vayas con el hermano porque es enojón. Cierre sus oídos a esas personas que le dicen eso. Venga, conózcanos. En el momento en el cual usted requiera atención, venga, búsquenos, ahí vamos a estar. Y cierre sus oídos a esos mentirosos que pretenden conocernos, pero son mentirosos. ¿Sí? No saben. ¿Sí? Lo mejor es servir a Dios. Eso es lo mejor. Pero si tú no te involucras es porque no quieres hacerlo. Involúcrate y comienza a impresionar a Dios. Amén. Comienza a impresionar a Dios. Te vas a dar cuenta que es lo mejor que puede haber. Amén. Y mira que Job, ¿verdad? Él no estaba aquí en la tierra tratando de impresionar a Dios, haciendo para que Dios lo viera. No, él vivía una vida íntegra, de santidad. Y entonces en esa vida de integridad y santidad, el corazón de Dios fue complacido. Amén. El corazón de Dios estaba pues contento. Entonces no se justifique más. Vamos, involúcrate y demuestra en ese trabajo a Jesucristo. Y muestra a Jesucristo en ese servicio que das, en lo que haces. Amén. Con la obediencia a la palabra, bajo el temor de Dios. ¿Sí? Bendito el nombre del Señor. Mira, Dios presentó a Job delante del enemigo y lo expone ahí totalmente delante del enemigo, su lealtad y su fidelidad. ¿Sí? ¿No has considerado? O sea, le está diciendo: ¿no has visto, Satanás? Si vienes de rodear la tierra, ¿no has visto? ¿No te has puesto a mirar o a pensar, ¿verdad?, en la actitud de mi hijo Job, de mi siervo? ¿Sí? La respuesta es: claro que sí, Satanás había visto. Escúchame bien, claro que sí, Satanás había visto. Ahora, hago una pausa aquí. No estoy diciendo que Satanás había visto ya a Job porque él sea omnisciente. Vuelvo a repetirlo: Satanás no es rival para Dios. Dios es omnisciente, Satanás no.
Satanás necesita a sus chismosos para poder saber qué es lo que está pasando. Dios está conociendo ahora mis pensamientos, está mirando los tuyos y está mirando a los chinos en China. Amén. Porque Él es omnisciente. Satanás no. Si Satanás está por aquí, ay no hermano, no diga eso. Si Satanás anda en las regiones celestes, dice la escritura, si Satanás anda por aquí, él no puede saber lo que está pasando en Querétaro. Es más, ni siquiera llega aquí a la Alameda. Él no lo sabe. Por eso le digo, no es rival para nuestro Dios. ¿De qué lado estamos? Del Todopoderoso. Amén. No es rival para nuestro Dios. Entonces, vea, aquí dice, ¿no has considerado? Y claro que el diablo había visto a Job. Claro que sí. Voltea con tu vecino y dile, el diablo te está viendo. Uy. El diablo te está observando. Y está viendo ahí, ¿verdad? Todo lo que está haciendo te está. Es más, a muchos ya ni los está observando, nada más les está. Y ya te perdimos. Mire que Él nos ve y Él está buscando dañarnos. Escúchame bien, el diablo está buscando dañarnos. Amén. Él nos ve, especialmente a los que tienen corazones entregados a Dios, y está tratando de hacerlos caer. A los que están partidos su corazón, esos no importan tanto para el diablo, porque él dice, con que le ponga esto a esta persona o a esta otra persona le ponga esto, ya los tengo aquí en mi poder. Mire qué triste es eso y preocupante, cuidado. Pero Satanás está mirando a aquellos que son fieles a Dios y los va a querer hacer caer, ¿sí? A todos a aquellos que adoran a Dios, y él va a buscar bloquear, ¿sí? Va a buscar estorbar la obra de Dios en nosotros, ¿sí? En todos aquellos que aman a Dios. Amén. Él nos ve y busca la oportunidad para poder hacernos daño. En Apocalipsis capítulo 12 verso 10, no vaya, si están notando, anótelo. Dice que Él es el acusador de nuestros hermanos. Amén. O sea, Él es el acusador, y aquí lo vemos. Satanás ha visto que Job era justo y que era íntegro delante de Dios. Y mire, Satanás sabía perfectamente que Job era justo y recto y temeroso y apartado del mal. Aquí no había duda en el corazón de de Satanás, ¿sí? No había duda. Pero vea que la pregunta que hace a continuación no es porque él no es íntegro, porque él no es recto. No lo hace por eso, ¿sí? La pregunta que él va a hacer, vea, versículo 9. Respondiendo Satanás, ¿sí está ahí conmigo? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? O sea, le había quedado bien claro a Satanás que Job era fiel, que Job era recto, que Job era apartado del mal, ¿sí? Eso le quedaba bien claro. No había encontrado falla alguna, ¿verdad?, en la vida de Job. Pero ahora la pregunta que hace en el versículo 9 Satanás a Dios es, bueno, quizás sea fiel, quizás sea temeroso, quizás sea apartado del mal, porque tú le has dado todo. Amén. Esa es la intención del enemigo, la intención de Satanás, ¿sí? Y él, ¿verdad?, está insinuando por ahí algo que no es, ¿sí? Bueno, es que pues todo le ha salido bien, pues es que no le falta nada, ¿sí? Satanás está preguntando que si la justicia de Job es por amor a Dios, o la justicia de Job puede ser por lo que Dios le puede dar. Amén, ¿sí está conmigo? Y eso es lo que pregunta el diablo. Bueno, ¿no has considerado a mi siervo Job?, le dice el Señor a Satanás. Y Satanás le dice, bueno, sí, pues porque le va bien. Pues sí, porque le has dado esto. Vea versículo 9 y 10. Respondió Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Sí, vea, comienza ahí a decirle, o sea, Dios, sí he visto la fidelidad, la lealtad de Job, pero ¿por qué lo hará? ¿Por lo que tú le das o por lo que tú eres?
¿Por qué estamos aquí? ¿Por lo que Dios es o por lo que podemos recibir de parte de Dios o por lo que estamos esperando que Dios nos dé? ¿Sabe que ha venido mucha gente a este lugar y a muchos lugares como este, esperando recibir sin querer dar, y cuando no viene la respuesta pronta se van? Porque la gente viene a este lugar buscando no a Dios, sino lo que Dios le pueda dar. Y hemos dicho desde este lugar que si Él nos da, bendito su nombre, pero si Él no nos da, bendito su nombre. Amén, hermanos. Sí. Y vea que hay muchos que dicen que aman por el beneficio que reciben, que pueden tener, sí, y no porque realmente amen de corazón. Bueno, a nivel, en el ámbito del mundo esto se ve, ¿verdad? Pero ¿cuántos casos se han dado? Yo me acuerdo de un caso, ¿no? Muy notorio a nivel artístico. ¿Cuántos se acuerdan de la tigresa? Sí ubican a la tigresa, ¿eh? Y se casó uno con ella, ¿sí? Uno bien joven, ¿sí se acuerdan? Sí, no, a eso sí estamos bien enterados, ¿sí? ¿Dónde queda Oseas? ¿Verdad? Bueno, está bien, yo provoqué, ¿verdad? Esto está bien, no se preocupe. Porque fue una noticia muy mencionada, ¿no? Una mujer ya fea, perdón por la expresión, ¿sí? O sea, terrible su corazón, y la verdad ahí, y ese muchacho pues no bien parecido, y llegó ahí con la tigresa y le preguntaban, ¿por qué? Es que yo la amo. No me digas. Es que yo la amo, ¿verdad? ¿Sí o no? Pues para todos fue notorio eso. Bueno, habrá uno que otro que dirá, qué buen corazón, ¿eh? O sea, ese sí es un buen hombre que ama. No, muchos, y el mundo te enseña a hacer eso. Muchos dicen te amo por interés. Por interés. ¿Sí? Ya no le sigo. Pero mire, a nivel, yo le he dicho, me gusta mucho el fútbol. Y a nivel de fútbol, pues hay, con todo respeto lo digo, ¿no? Hay muchos futbolistas que bueno, son buenos para jugar fútbol, ¿verdad? No son muy agraciados, que digamos, ¿sí? Y tienen a sus esposas muy guapas. ¿Sí lo ha visto? ¿Por qué? Pues que ese es amor del bueno. ¿Será? ¿Será que realmente es el amor? Bueno, vamos a creer que así es, y si así es, que bueno. Pero la verdad es que el mundo se mueve de esa manera, ¿sí o no? El mundo se mueve de esa manera, ¿sí? Y Satanás estaba, porque como él sabe que el mundo se mueve de esa manera, Satanás lo sabe. Satanás lo implementa, hace que el ser humano actúe de esa manera. Y entonces Satanás creyó que Job era igual y dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Sí? O sea, Satanás estaba insinuando que el amor de Job, la lealtad y fidelidad en el corazón de Job era porque Dios le había dado. No, pues por eso amamos a Dios. Y sabe, lamentablemente hay mucha gente que dice ser cristiana, que mientras todo está bien, dicen amar a Dios. Pero cuando cambia la situación, la pérdida de un familiar, la pérdida de algo material, ¿verdad? La pérdida de la salud, su corazón se transforma y cambia. ¿Por qué? Porque Satanás tiene razón. Hay muchos que temen a Dios de balde, que solamente por lo que Dios les da y no por lo que Dios es. Que en este lugar haya gente, hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes, niños, que amen a Dios por lo que Él es y no por lo que Él nos pueda dar. Si Él jamás nos da nada, hermanos, Él nos va a mantener en el hueco de su mano y nada nos va a faltar. Amén, hermanos. Nada. Si Él nos da, bendito su nombre. Pero si Él no nos da, hermanos, glorifiquemos su santo nombre. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. Y bueno, ¿de dónde se desprende el amor de Job? Esa era la acusación del diablo. Y mira, si tu nombre y mi nombre están siendo mencionados allá arriba, la acusación es la misma. ¿De dónde se desprende el amor de los hermanos en Samar? Sí. Y miren, normalmente el diablo usa palabras de duda y trata, ¿verdad?, de dar a entender que no hay nada bueno, ¿sí?, en el ser humano. Y también insinuaba no solamente que Job, ¿verdad?, era convenenciero, esa es la palabra correcta, amén,
No insinuaba que Job era convenenciero, o mejor dicho, insinuaba que Job era convenenciero, pero también estaba insinuando que Dios era un Dios, ¿verdad? Malo, egoísta, chantajista. Vea, el diablo no tiene respeto, hermano. Sí, es un cínico. Y el cinismo es una de las cualidades de todos aquellos que no quieren nada con Dios. Son cínicos. Están haciendo lo malo y dicen, sí, ¿qué? O sea, el cinismo. Y el cinismo es diabólico. Viene del diablo. Amén. Porque el diablo es cínico. No tiene vergüenza. No le importa. Y hay gente que es cínica que dice, ¿y qué? Y no sé qué. Eso es diabólico. Sí. Y mire, era tan cínico que le insinúa, Job te adora a ti porque tú le has dado. Y tú quieres a Job porque lo tienes controlado aquí por lo que le das. Mire, qué terrible. ¿Sí? Lo que el diablo está insinuando, ¿sí? Satanás no cree que nada sea genuinamente bueno, hermanos, ¿sí? Y bueno, ¿es posible que alguien ame a Dios por lo que Dios es y no por lo que le pueda dar? A ver, otra vez. ¿Es posible que alguien ame a Dios por lo que Dios es y no por lo que Él nos pueda dar? ¿En este lugar? Sí, amén. ¿Da gloria a Dios? Exaltemos su nombre por lo que Él es, hermanos. Que nunca se nos olvide eso. Que nunca se nos olvide eso. Amén. Él es como un padre. Tú como papá. Muchas veces tu hijo no tiene por qué pedirte las cosas. Tú lo observas, tú ves lo que necesita y por tu amor para con tu hijo, tú se lo das. Él es más que un padre terrenal. Es nuestro Padre celestial. Amén. Y en el momento en el cual tú y yo tengamos necesidad de algo, Él se va a ocupar de ello, sin que tú y yo se lo digamos o se lo pidamos. Amén. Estamos del mejor, del lado del mejor. Amén. ¿Si es así o no? Sí. Entonces, vea verso 10. Y aquí viene, ¿verdad?, lo interesante. Bueno, todo es interesante. ¿Vamos bien hasta aquí? Verso 9, otra vez, respondiendo Satanás a Jehová, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Qué hermoso es eso, qué hermoso. Porque vea, hermanos, hay unas cosas grandiosas que Dios ha hecho con cada uno de nosotros y que hace con cada uno de los que son fieles y de los que le temen. Lo primero es que hay un cuidado muy especial. Amén. Si tú eres fiel a Dios, vas a tener un cuidado muy especial. He escuchado muchos testimonios, muchos, de accidentes, de asaltos, de situaciones complicadas, donde el que estaba ahí temeroso de Dios no le pasó nada. Y todo el avión se estrelló y él no le pasó nada. Y todo el auto se deshizo, pero a ellos no les pasó nada. Y a todo mundo asaltaron menos a él, hasta pensaban que era cómplice. Porque Dios manda a sus ángeles a guardar a los que le temen. Amén. Y si tú y yo no hemos sido tan buenos con Dios y Dios nos ha guardado, mira, considéralo. ¿De cuántas nos ha librado el Señor? No te has muerto. Porque Dios sabe que si te mueres en ese momento te vas al infierno y te quedas separado de Él por toda una eternidad. ¿De cuántas Dios nos ha guardado? Amén. ¿De cuántas Dios nos ha librado? Considéralo. Es bueno que comiences a considerar eso. ¿Por qué sigo en pie? ¿Por qué sigo aquí? Pues yo no pedí seguir aquí. Su gracia te la demuestra cada día. Considera al Señor. Amén. Y mira, ha puesto un cerco de protección alrededor de nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Ha puesto un cerco de protección alrededor de nosotros. ¡Qué hermoso! Él tiene cuidado de usted y de mí. Hermano, entonces ¿por qué pasan estas cosas? Yo no lo sé, pero Él tiene un cuidado alrededor de mí. Sí, van a venir muchas cosas, pero Él tiene cuidado de mí. Más adelante lo vamos a ver, ¿sí? Me quiero adelantar, pero no, me tengo que. Tranquilo. Amén. Primera de Juan, anótelo, Primera de Juan capítulo 5 verso 18. No hemos visto muchos versículos, pero es que estamos aquí centrados en Job. Pero anote este y yo se lo leo. Dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, escuche, no practica el pecado. Por ahí está, a ver si aparece en pantalla.
Primera de Juan 5:18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, escúchelo bien por favor, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Sí? Ahí está en pantalla, ¿ven? No practica el pecado, ¿quién? Quien ha nacido de Dios. Escuche, pues aquel que fue engendrado por Dios, ¿qué, hermanos? Le guarda. Y el maligno, hijo, yo pensé que iba a dar un grito de júbilo. El maligno no le toca. No le des un poder que no tiene sobre ti. Hermano, no vine porque el maligno me tiene ahí acorralado. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Él no tiene poder sobre usted y sobre mí. El maligno no nos toca. No nos puede tocar. Sí. Ahora no se ponga ahí al tiro. ¿Qué maligno? ¿Qué? No, tampoco. Pero Él no nos puede tocar. Hermanos, Dios ha puesto un cerco de protección sobre nosotros. Bendito su nombre. Bendito el nombre del Señor. Sí. Seamos leales a Dios, seamos fieles a Dios para que podamos permanecer, hermanos, ahí rodeados. ¿Sabe qué pasa? Mire, Dios nos rodea. Dios nos rodea. Esto es un principio muy interesante y la verdad es que es una realidad. Usted ve la malla, ¿verdad? Que separa los terrenos. Y no solamente sirve para separar, sirve de límite para que nadie pueda entrar, pueda salir o pueda entrar. Amén. Aunque hay algunos que ya nos tomaron la medida y han entrado como 4 veces. Sí. Pero esas bardas, esas rejas sirven de límite para que nadie pueda salir. Sí. Podemos estar seguros aquí. Yo les he dicho a los hermanos que los miércoles, ¿verdad?, estén al tanto ahí de la reja. Y podemos estar seguros aquí. Estamos encerrados, estamos seguros. Pero si alguno, hermanos, ¿verdad?, decide salirse, ya no hay responsabilidad de los que estamos aquí. Amén. Es responsabilidad de aquel que decidió salirse. ¿Si está conmigo? Dios nos ha cercado, Dios nos ha rodeado y ya no es responsabilidad de Dios de aquel que se quiere salir de ese cerco. Y muchos, mire, puedo imaginarme que Dios pone un cerco alrededor de nosotros. No es para tenernos ahí esclavizados como mucha gente cree, como muchos creen. Y muchos de los que creen eso, que han entrado dentro del cerco de protección, están mire, a la orilla del cerco mirando afuera. ¿Cómo quisiera ir para allá? ¿Cómo quisiera estar allá? Y quieren brincarse, ya pusieron un banquito, una escalera y quieren salirse del cerco. Y muchos están logrando salirse del cerco de protección. Una vez que te sales del cerco de protección, no culpes a Dios. ¿Por qué culpas a Dios? Perdón por lo que voy a decir, no seas ingrato. ¿Dios qué tiene la culpa? Tú te estás saliendo del cerco de protección. Él ha prometido rodearnos. Él ha prometido protegernos. Pero si tú te sales del cerco, no culpes a Dios, no culpes a la iglesia, no culpes al pastor, no culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la luna. Ay, ya ve cómo si se la saben. Es que esa alabanza está bien bonita. No es alabanza. Pero ¿por qué culpamos a medio mundo? Tú te saliste, tú te quisiste salir, pero es más fácil culpar a los demás porque no me hago responsable de mi propia decisión. ¿Sí? Él dice que pone un cerco de protección alrededor de sus hijos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿No te da gusto eso? El saber que tú y yo estamos rodeados, que estamos protegidos. Sí, vamos a enfrentar situaciones complicadas, pero estamos protegidos. Amén. Entonces debemos saber, hermanos, que Dios nos protege. Muchas veces tú y yo creemos saber más del sufrimiento que el que está a mi lado. No, es que yo he sufrido más. Ustedes que han pasado, ustedes que no, nosotros, pobrecitos de nosotros. Yo le he dicho desde aquí, ninguno de los que estamos aquí somos pobrecitos. Amén. Quitémonos de nuestra mente. Ay, no, es que yo soy pobrecito porque perdí esto. Yo soy pobrecito porque no tengo esto. Yo soy pobrecito. No, usted no es ningún pobrecito. A ver, yo le pregunto, ¿usted ama a Dios? Entonces no es ningún pobrecito. ¿Sí? Usted está rodeado por Dios. Y lo que vino no fue nada bueno, sin duda alguna, claro. ¿Dolió? Claro que sí. Pero no es ningún pobrecito. Porque así como usted ha batallado y ha sufrido, su vecino que está al lado, adelante de usted o atrás de usted, también ha batallado.
Entonces no eres el único pobrecito, ¿sí? Es más, no hay pobrecitos. Levante su mano derecha y diga: no soy. No es cierto. Amén, gloria a Dios. Y Pablo lo dice en su segunda carta a los Corintios, ahí en el capítulo 12, versículo 10. Pablo escribe a los Corintios y les dice: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Qué hermoso es eso, ¿sí? Y entonces ahí el diablo está diciéndole, le ha acercado, mire, le ha acercado a él y a su casa. ¿Cómo están nuestros hijos? ¿Están con bien? Y aunque muchos de nuestros hijos de repente no quieren, ¿verdad? Dios les ha acercado. Chicos, considérenlo, consideren esto. Dios ha sido bueno con ustedes. Amén. A todo lo que tiene, al trabajo de sus manos. ¿Cuántos tienen un trabajo? ¿Cuántos dan gloria a Dios por ese trabajo? Yo ya no aguanto a mi jefe. Yo de gracias a Dios por ese trabajo que tiene. Cuídelo, esfuércese, deje de llorar, deje de quejarse. Tiene un trabajo. Tenemos un trabajo. Pero es que yo quisiera, pues de querer, pues muchos, todos quisiéramos, ¿sí? Pero te tocó ese trabajo, cuídalo, glorifica a Dios ahí y Dios te va a bendecir. Dios da gracia. Hermanos, que en mi trabajo hay unas personas que, híjole, son cuchillito de palo, decía mi mamá. No cortan, pero como friegan. Así decía mi mamá, ¿verdad? O sea, sí, sí. Bueno, pues a esos cuchillitos de palo necesitan conocer a Jesús. ¿Y cómo van a conocerlo si tú eres el único que lo conoce? Amén. Dios dice que Él da gracia aún delante de nuestros enemigos. Honra a Dios ahí. Dice al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Dios tiene un cuidado muy especial sobre sus hijos. Verso 11. Y comienza aquí algo interesante. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Qué cínico, ¿no? Qué atrevido llegar delante del Señor y hablarle de esa manera. Y mire, Satanás sabía que Job, o estaba seguro que Job iba a cambiar su actitud en el momento en el cual se acabara todo. Él estaba 100% seguro, ¿sí? Que al no tener nada, ¿sí? Job iba a renegar de Dios. Y le dice: y en tu cara, o sea, delante de ti va a maldecirte, Señor, ¿sí? En tu propia cara. Qué triste, ¿verdad? Y qué triste es ver a los que una vez estuvieron con nosotros, que aparentemente eran salvos, ¿verdad? Que estaban metidos, ¿verdad? Y que ahora con sus actitudes, con su comportamiento, blasfeman el nombre de Dios. Qué triste es eso, ¿sí? Gente que participó aquí, gente que buscó a Dios aquí y que ahora está participando de las cosas del mundo. Qué triste, eso es blasfemar a Dios. Y el enemigo en muchos casos ha tenido razón. Que no tenga razón con usted y conmigo. Amén. Que no se cumpla esto del diablo con usted y conmigo, sino que el diablo quede avergonzado cuando se mencione tu nombre y se mencione mi nombre. Amén. Bendito el nombre del Señor, sí. Y esas personas no solamente blasfeman el nombre de Dios, sino que hacen que otros más blasfemen el nombre de Dios, sí. Y qué tremendo es esto, qué triste es eso, que se alejaron, sí. Pero mire, ahora Satanás es astuto y le dice, bueno, no más que Dios, Dios es todopoderoso, ¿sí? Y le dice: extiende tu mano, o sea, para que tú lo hagas. Y hay mucha gente que dice: es que Dios me castigó, es que Dios mandó, es que Dios no tienta a nadie con el mal, ni Él puede ser tentado. Amén. Y Dios no desea mal para nosotros. Entonces, ¿por qué manda? Él no manda. Él no manda. Yo le dije: hay una situación, o te sales tú solito y estás experimentando tus propias consecuencias, o número 2, eres temeroso de Dios y apartado del mal y Dios permite. ¿Sí está conmigo? Son las únicas dos razones. O te saliste del límite y quieres hacer lo que tú quieres, o realmente eres temeroso de Dios y Dios permite. Y ahorita lo vamos a ver en la próxima plática, ¿sí? Entonces Satanás pretendía que Dios lo hiciera. Sin embargo, Dios jamás va a dañar a su creación, hermanos.
Y hay mucha gente que tiene un concepto erróneo de Dios. Es que si Dios fuera amor, si Dios es ahora, entonces ¿por qué permite? Entonces ¿por qué manda? Entonces ¿por qué? Es una mente que no tiene a Dios en su corazón y no puede entender. Su mente finita, aún el más inteligente de toda esta tierra, tiene una mente finita, pequeñita, ante el poderío y la majestad de nuestro Dios. Y por eso no lo puede entender. Ese pensamiento es animal, diabólico, terrenal, dice la Escritura. Amén. Y mire, si Dios permitió, porque la pregunta es esa. A ver, hermano, entonces, a ver, vamos a aclarar aquí. Ok, ya supimos, sabemos que Dios no lo mandó. Pero a ver, dígame, a ver, ¿por qué Dios lo permitió? Te voy a dar la respuesta. ¿Por qué Dios lo permitió? Mira, Dios es más inteligente que tú y yo, más inteligente que el enemigo. Y si Dios permitió esto en la vida de Job, es para que el nombre del Todopoderoso, yo le dije que hay un solo propósito en toda la Biblia y en este libro de Job, en esta historia, verdad, de Job: conocer el poderío, la majestad y soberanía de nuestro Dios. Así es. Y si Dios permitió eso en la vida de Job, y si Dios ha permitido algunas cosas en nosotros, es para mostrar su soberanía, su poderío, su majestad. Bendito el nombre del Señor. Amén. ¿Sí lo cree? Primera de Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados, escuche, más de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Hermano, pero es que me llegó esto. Hermano, Dios permitió esto en la vida de Job. Mira, Satanás estaba 100% seguro que Job iba a maldecir a Dios, y Dios estaba 100% seguro que él era un hombre justo, fiel y recto. Gloria a Dios. Amén. Y por eso Satanás dice: extiende tu mano. Y estaba el Señor tan seguro, Satanás estaba tan seguro que Job iba a maldecir, y Dios estaba tan seguro que él iba a mantener su integridad. Amén. Por eso dice que Dios no nos da más de lo que podamos resistir. Dios dijo: ok, lo voy a permitir, yo no lo voy a hacer, te doy permiso para que lo hagas, porque Dios no nos da más de lo que podamos resistir. Bendito el nombre del Señor. Amén. Entonces el enemigo siempre quiso atacar a Job. Y mira, el diablo siempre te ha querido atacar, a ti y a mí, a tus hijos, a tu familia, a los tuyos. Siempre, desde siempre. Amén. Desde que naciste. Y ha buscado la oportunidad. Sí. Y Satanás quiso hacerle daño a Job desde siempre. Sí. Pero mire, no había podido. ¿Sabe por qué? Porque no tenía el permiso de Dios. Amén. ¿Se da cuenta que Satanás no es rival para Dios? Dios le tiene que dar permiso al diablo de hacer lo que ha tramado hacer. Y no para destruirnos, sino para demostrarle al diablo, hermanos, que Él es todopoderoso. Amén. Qué grandioso es nuestro Dios. ¿Sí lo cree? Y mire, y ahora Satanás tenía el permiso. Ahora Satanás tenía el permiso. Ahora lo iba a hacer. ¿Sí? Dios le permitió a Satanás que lo hiciera para que viera el final de la vida de Job. ¿Sí? Pero debemos saber, hermanos, que el fin de Dios para cada uno de nosotros es de gloria. ¿Cuántos creen así? ¿Sí? Y en esa concesión que Dios le da al diablo, es para que Dios sea glorificado en la vida de cada uno de nosotros. ¿Sí? Mire que Satanás es un instrumento de su propia vergüenza. Mire qué terrible es eso y qué verdad es eso. ¿Sí? Y mire, le quiero poner un ejemplo. Estoy a punto de terminar la charla ya de la segunda parte. ¿Sí? Pero mire qué interesante es eso. ¿Cuántos saben la historia de la reina Esther? La hemos leído, una historia muy bonita. ¿Sí? Y mire que la reina Esther por ahí, ¿verdad?, llegó al trono, y había un hombre que estaba muy cercano al rey, llamado Amán. Y Amán odiaba, bueno, movido por el diablo, claro, pero Amán odiaba a los judíos. Y Mardoqueo era judío. ¿Sí?
Y Amán odiaba a Mardoqueo. Cada vez que lo veía lo quería destruir y buscaba, mira aquí, representación del diablo totalmente. Cada vez que Amán veía a Mardoqueo, buscaba forma de poder destruirlo, hasta que se le ocurrió una idea. Amán fue con el rey y le dijo: firma este edicto que nadie, ¿verdad?, puede adorar a otro Dios, que nadie puede hacer, ¿verdad?, o pues tener otra creencia, y firma el edicto. Y que todos los que no te honran, ¿verdad?, mueran. ¿Sí? Que se mueran todos. Matemos a todos los judíos, porque los judíos son malos y los judíos esto. Y bueno, y llegó el momento en el cual se firmó el edicto por ahí de que iba a llegar el día en el cual los judíos iban a morir todos. ¿Sí? Y entonces, ¿verdad?, Mardoqueo se entera. Le dice a la reina Esther y comienzan ahí, ¿verdad?, la historia muy hermosa. Yo le dije días atrás que todos necesitamos un Mardoqueo, que nos guíe correctamente. Y Mardoqueo, que representa el bien, hermanos. Mire, Amán preparó una horca para Mardoqueo. Ahí yo creo que hasta la adornó y dijo: ahora sí, Mardoqueo, vas a morir. Y estaba celebrando y estaba disfrutando, ¿verdad? Esta horca es para Mardoqueo. Pero entonces, ¿verdad?, por ahí el Señor usa los medios a la reina Esther. Y entonces no se desvanece. Atención con esto: no siempre la condición va a cambiar, pero siempre Dios nos va a dar la salida. Porque ese edicto que se había firmado no se podía revocar. Pero entonces se firmó otro para los judíos, dándoles la oportunidad de defenderse. Amén. Vea. Y muchas veces queremos que Dios cambie nuestra situación. No siempre va a ser así, pero Dios nos va a dar una salida para que su nombre sea glorificado. Y entonces el plan de Amán se ve descubierto. La reina Esther le dice al rey, ¿verdad?, Amán odia a mi gente, Amán hizo esto. Y entonces la horca que había sido preparada para Mardoqueo es utilizada para Amán. Él mismo la fabricó y él mismo murió ahí. Y mire, bueno, estaba viendo algunos comentaristas, ¿verdad? Y vemos a Amán como un hombre tonto. Mire, qué terrible. Y el enemigo es de la misma manera. Y terminó siendo avergonzado. Versículo 12. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y quiero terminar en esta mañana con este versículo. ¿Sí? He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. ¿Sí? Le comenté que muchos tienen un comentario terrible de esta porción de la escritura con respecto a la historia de Job, porque han sostenido que es inmoral desde el punto de vista humano, claro está, que Dios haya puesto en juego la vida de Job. Dicen: ¿por qué Dios arriesgó la vida de Job? ¿Sí? Pero vuelvo a repetirlo, Dios tenía un propósito para Job. Amén. Y este punto de vista pasa por alto lo que hay en el corazón de Dios. ¿Sí? Dios no permite que Job sea atormentado sin sentido, hermanos. Al contrario, Dios está honrando la fidelidad y lealtad de Job. Escúcheme bien. Ay, Dios, ¿por qué me estás pasando por esto? Dios está honrando la lealtad y la fidelidad de sus hijos. Amén. Ahora Dios sabe que Job va a poner a Dios como su roca fuerte, como su confianza. Amén. ¿Qué cree? La autorización está dada. Aquí vemos, la autorización está dada. Y en los próximos días vamos a ver qué ocurrió con Job, aunque usted lo ha leído muchas veces, ¿sí? Pero lo vamos a ir deshebrando como ahora, ¿sí? Y aunque en este punto, escúcheme bien, aunque en este punto Job todavía no se imagina nada, la autorización ya fue dada. Amén. Tú y yo estamos aquí sentados ahora. Y sabes una cosa, la autorización ya fue dada. ¿Sí me escuchó? La autorización ya fue dada. Y aunque en este punto tú y yo no sabemos qué es lo que vaya a venir mañana, la autorización ya fue dada. Amén. Está dada. Y aunque en Job sabemos cuál fue el final, no sabemos cuál va a ser el final en tu vida y en mi vida. Todavía no. Por eso está como ejemplo esta historia, para que el final
lo determines tú. Amén. Tú vas a determinar el final en tu vida. O vas a estar bien cimentado en la roca que es Cristo, o vas a blasfemar en la cara de Dios. ¿Qué va a pasar? ¿Sí? El enemigo lo ha intentado muchas veces. Mire, escúcheme bien. Y en muchas ocasiones lo ha logrado. ¿Sí? Lo logró ahí con Adán, con Eva. Lo logró ahí con Judas. Lo logró con muchos. ¿Sí? Pero en muchas más ha fallado. ¿Sí? Y como él lo logró con Adán y Eva y algunos más, él cree que ahora lo puede lograr con Job. ¿Verdad que sí? Él cree que lo puede lograr con Job. Y creyó que lo iba a lograr con Jesús, ¿se acuerda? Que iba a triunfar con Jesús. Y tanto con Job como con Jesús fue avergonzado. Fue avergonzado el diablo, ¿sí? Pero ¿qué cree? Ahora él cree, Satanás cree, que lo puede lograr contigo. ¿Cómo ves? Satanás cree que lo puede lograr contigo y conmigo. Por eso ya fue a acusarnos allá arriba. Y el Señor le dijo: ¿no has considerado a mis hijos de Centro Cristiano Samar, San José y Iturbide? ¿No los has considerado? Y Satanás les dijo: pues los has rodeado, pues los has cubierto, pues los has provisto, les has dado. Pero quítaselos. Quítaselos. Y el Señor ahora mismo le da la autorización al diablo y dice: ok, todo lo que ellos tienen está en tus manos. Respeta su vida solamente. Si lo logró con Adán y con Eva, si lo logró con algunos, él cree que lo puede lograr contigo y conmigo. La respuesta ya no está en Dios. La respuesta está en ti. ¿Lo logrará? ¿Qué pasará, hermanos? Sí. El que lo logre o no lo logre dependerá de ser leal, ser perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Que Dios bendiga y guarde su vida, hermano. Que Dios le siga bendiciendo y ponga ahí esta historia. Continuará. Padre, te damos gracias. Gracias.